Saludos queridas y queridos estudiantes del PFG Informática para la Gestión Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Soy Jonas Reyes y en la clase de hoy abordaremos la etapa final del tercer tema de la unidad curricular Sociedad del Conocimiento. Software libre y el rol de los profesionales TIL en la sociedad del conocimiento. Suelen decirnos que el software libre es aquel que cumple las 4 libertades: libertad cero o la libertad de ejecutar el programa sea cual sea el propósito. La libertad 1 o la libertad de modificar el programa para ajustarlo a tus necesidades. Recuerda, para ello debes tener acceso al código fuente. La libertad 2 o la libertad de redistribuir copias ya sea de forma gratuita o a cambio de un pago por un precio. La libertad 3 o cuarta libertad, la libertad de distribuir versiones modificadas del programa, de tal forma que la comunidad pueda aprovechar las mejoras introducidas en tu codificación. Sobre la creación de la filosofía de software libre, es importante abordar quién ha sido el principal promotor. Richard Stallman, nacido en Manhattan, Nueva York, un 16 de marzo de 1953. Con frecuencia se le suele conocer con el acrónimo o las siglas RMS. Es un programador estadounidense y una figura relevante del movimiento de software libre en el mundo. Entre sus logros notables como programador incluye la participación en el editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador GDB. Respecto al compilador GDC, es interesante saber que si bien cuando él se propone la creación del sistema operativo GNU había un compilador que se solía usar, él acude a la persona, al programador responsable, y rechaza completamente la idea de que se pueda promover una filosofía similar al software libre, por lo cual, Richard se pone como objetivo fundamental el construir un compilador para el lenguaje C que pudiese cumplir plenamente con el criterio de la filosofía del software libre. En 1971, siendo estudiante de primer año de física en la Universidad de Harvard, Stallman se convirtió en el hacker del laboratorio de inteligencia artificial. Ese laboratorio se le conocía como IA Lab, correcto. En los años 80, la cultura de hacker que constituía la vida de Stallman empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización de la industria del software. En particular, otros hackers de laboratorio de la IA fundaron la compañía Symbolics, la cual intentaba activamente reemplazar el software libre del laboratorio por su propio conjunto o paquete de software privativo. Es importante que hemos mencionado varias veces el término hacker. Lejos de lo que pudiera llegarse a creer, hacker en realidad, en su génesis, no hace referencia a aquellas personas con mucho conocimiento informático que buscan vulnerar y afectar los sistemas informáticos de las empresas, corporaciones y particulares. No. Hacker es aquel que es un entusiasta, un curioso permanente, un investigador, un amante del conocimiento. Esa es la verdadera dimensión, comprensión, definición de hacker. Cuando Richard Stallman entonces habla de hacker, se refiere a eso. Cuando habla de hackear, se refiere a buscar comprender los sistemas. Durante 2 años, desde 1983 a 1985, Stallman por sí solo duplicó los esfuerzos de los programadores de Symbolic para impedir que adquirieran un monopolio sobre los ordenadores de laboratorio de IA Lab. Se le pidió que firmara un acuerdo de no divulgación, Non-Disclosure Agreement, y llevara a cabo otras acciones que él consideró traiciones a sus principios. El 27 de septiembre de 1983, Stallman anunció en varios grupos de noticias de Usenet el inicio del proyecto GNU, que perseguía crear un sistema operativo completamente libre.
El día de hoy entonces vamos a estar abordando la introducción al libro de Stallman, Software Libre para una Sociedad Libre. Es que esta introducción, además de ser un breve resumen de la obra, realmente plantea cuestiones de fondo muy interesantes que nos puede llevar a comprender cuál debe ser el rol de un profesional de tecnologías de información y, en el caso de nosotros, profesionales de tecnologías de información libre. Lauren Lessig, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Stanford. Es nacido en Dakota del Sur, un 3 de junio de 1961. Él es un abogado y académico especializado en Derecho Informático. Es fundador del Centro para Internet y la Sociedad de la Universidad de Stanford y impulsor de la iniciativa Creative Commons. Esta iniciativa busca compartir el conocimiento que se expresa en textos, ensayos, papers. Es una forma de licenciamiento abierta. Lessig es un reconocido crítico de los derechos de autor. Su libro Cultura Libre defiende un modelo de flexibilización de los derechos de autor como un nuevo paradigma para el desarrollo cultural y científico desde Internet, apoyándose en el movimiento de software libre de Richard Stallman. Fíjense que él plantea aquí brevemente en su introducción: el código es la tecnología que hace que los ordenadores funcionen. Esté inscrito en el software o grabado en el hardware, es el conjunto de instrucciones, primero escritas como palabra, que dirigen la funcionalidad de las máquinas. Quédense con esa idea. En resumen, él pone en evidencia que todo dispositivo, en estos tiempos vamos a hablarlo así, no solo computadoras o máquinas, vamos a hablar de los dispositivos móviles, que son los que solemos tener al alcance a mayor velocidad y durante mucho tiempo. Todo dispositivo móvil es controlado por código. Ahora bien, ¿qué hace ese código? Estas máquinas, ordenadores o dispositivos móviles definen y controlan cada vez más nuestras vidas. Eso es innegable. Determinan cómo se conectan los teléfonos y qué aparece en nuestras pantallas, incluyendo el televisor. Decide si el video puede enviarse por banda ancha hacia un ordenador, un servidor, una nube. Controlan la información de un ordenador remitente al fabricante. Estos dispositivos nos dirigen. El código dirige estas máquinas. Empiezan a ver la relación. Tenemos instrumentos, dispositivos tecnológicos que necesitan de código, de software, para poder funcionar. Pero estos dispositivos, a su vez, cada vez más nos dirigen a la sociedad. Y sobre todo, peligrosamente, captan la atención de los niños, niñas y adolescentes, de la juventud. ¿Qué control deberíamos tener sobre el código? ¿Qué comprensión, qué libertad debería haber para neutralizar el control que permite? ¿Qué poder? Si, como se está colocando en evidencia, tenemos dispositivos que controlan, que inducen, que influencian, prácticamente dirigen la vida de muchos seres humanos, y estos dispositivos necesitan código para funcionar, lo lógico es que nosotros tengamos el control del código, tengamos acceso al código, porque si el código dirige estos dispositivos, que a su vez impacta en la vida de nuestra sociedad, en nuestras vidas, debemos tener control. Y esto debe ser así, muchachos, muchachas. Si no lo controlamos nosotros, otros lo controlarán. ¿Con qué intereses? Entonces, esa es la pregunta fundamental
que cuando tú buscas responder, no tienes otra opción sino llegar a la necesidad del software libre. Nadie puede cohibir, restringir tu derecho a acceder al código fuente que controla los dispositivos. ¡Ey! Atención. ¿Cómo es posible que en una sociedad con libertades, de repente, por la creación de dispositivos tecnológicos, por ordenadores, de repente lo técnico empieza a condicionar lo comunitario? No es posible que en función de un pretendido derecho de autor, un pretendido derecho de patente, mal interpretado, porque ambos son derechos válidos, pero que bajo estos derechos corporaciones restrinjan el acceso al conocimiento, restrinjan el acceso al código y empiecen a condicionar la vida de la sociedad, nuestras vidas, empiecen a dirigir nuestras vidas a través de estos dispositivos. Entonces se plantea más adelante nuestro autor: libre en el sentido de que el control que construyen los codificadores, ustedes, nosotros, sea transparente para todos y en el que cualquiera tenga derecho a tomar ese control y de modificarlo a su gusto. Eso es el software libre. Software libre es la respuesta a un mundo construido mediante código. Libre no como gratuito, sino libre en el sentido delimitado en cuanto a su control por otros. Entonces, fíjense que siempre nos han querido confundir con el término de software libre. Y hagan la prueba. La mayoría de las personas, cuando escucha software libre, asume que estamos hablando de gratuidad. No es así, no tiene que ser así. Y no se remite a un hecho económico. Tiene un impacto económico, pero no se remite a eso. No es su base. Aquí nos está aclarando que cuando se habla de software libre, se habla de la libertad de que ese software tenga respecto al control que otros puedan ejercer. Necesitamos un software libre de libertad, o un software, si quiere verse, un software liberador. Entonces, software libre significa un control que es transparente y susceptible de modificación, igual que las leyes libres o las leyes de una sociedad libre son libres cuando hacen su control cognoscible y abierto a la modificación. Aquí el autor nos plantea un ejemplo en el cual él dice: mira, está bien, existen las leyes, existen por ejemplo los procesos judiciales, y podemos imaginarnos en un caso hipotético en el cual se genera una querella judicial, un juicio, y hay dos partes. Hay un acusado con su defensor y hay un fiscal como acusador. En un caso hipotético, el defensor, para demostrar la inocencia de su defendido, puede proceder al análisis de las leyes para construir una argumentación lo suficientemente sólida que demuestre, que convenza al jurado de la inocencia de su defendido. Así como el fiscal tratará de construir su argumentación jurídica
en base a los términos de ley que conozca, en base a los principios que considera que han sido vulnerados, para proponer una sentencia condenatoria, para tratar de convencer. Suponiendo que el defendido en realidad es inocente y que puede demostrarse legalmente, entonces el bufete, vamos a verlo así, el bufete, el conjunto de profesionales jurídicos, abogados, profesionales del derecho que abordan la defensa de esta persona, pueden tener un laborioso trabajo intelectual y pueden llegar a construir documentos. Y a través de esos documentos que sustentan su lógica, su razonamiento sobre las leyes, logran convencer al jurado de la libertad, y esta persona, en un caso complejo, logra la libertad. Esta decisión, sustentada en toda esta argumentación, en todo este conocimiento jurídico, teórico y hasta sociológico, plasmado en documentos, queda como jurisprudencia. Jurisprudencia sería entonces, cosa juzgada, sería una experiencia sobre un caso complejo que requirió la inversión intelectual de un bufete. El bufete podría decir, mira, la defensa de esta persona nosotros la armamos de esta manera. Y podría alegar el bufete que todos los términos de referencia, todos los documentos, todas las argumentaciones que ellos construyeron, sustentadas en la ley, deben ser de acceso restringido porque es una creación intelectual de ese bufete, de esos profesionales del derecho. Pero resulta que si hubo un caso complejo, fue abordado, fue investigado, lo que más conviene a la estructura de justicia, a un Estado que se llame libre, es que todos esos argumentos queden libres, disponibles, sean abiertos, para que puedan ser estudiados, contrastados por otros profesionales, y así otros profesionales pueden seguir trabajando sobre esta documentación, sobre esta argumentación jurídica, y además en futuros juicios complejos que pudieran estar relacionados con el tema o con algunos aspectos abordados en este primer juicio, puedan usar no solo la decisión, sino la argumentación construida anteriormente, valerse de jurisprudencia, ¿sí? Entonces, en una sociedad de libertad, estas leyes son de acceso para todos, deben ser de acceso para todos. Y las construcciones que se hagan sobre esta ley, que es pública, también deberían serlo. Y eso hace que se fortalezca mucho más el Estado de justicia, que se garantice la justicia para todos. De eso se trata. Entonces, fíjense que dice más adelante: la intención del movimiento del software libre es producir código en la medida en que pueda ser transparente y susceptible de modificación, haciéndolo libre. Otros plantean objeciones a la coerción que supone el mandato de la GPL de que las versiones modificadas sean libres, pero una condición no es una coerción. Si no es coerción que Microsoft no permita a los usuarios distribuir versiones modificadas de Office sin pagarles presumibles millones, entonces tampoco es coerción que la GNU obligue a los usuarios de sus sistemas libres a mantener libres las obras derivadas de un sistema libre. Porque si no, romperías el esquema de libertad. Entonces, fíjense que quienes se oponen al software libre plantean que es una coerción del movimiento de software libre el hecho de que exista la GPL que obliga a alguien que usa software libre a que su obra derivada también sea software libre. Pero es que eso es lo que nos va a permitir garantizar de que siga siendo accesible, de que no haya manera de vulnerar
vulnerar el derecho de todos al acceso al código y el derecho de todos a modificarlo y el derecho de todos a tener control de ese código en nuestros sistemas. Creo que lo decía Stallman, es una simple traslación de la libertad que nuestra tradición ha inscrito en el mundo anterior al código. El software libre asegura que el mundo gobernado por el código es tan libre como el mundo anterior al código que construyó nuestra tradición. Es decir, lo que decía inicialmente, no puede ser que tienes un estado, una sociedad de libertad y que luego de que generas mediante esa libertad de la que gozas, generas tecnología, no puede ser que luego en base a esa tecnología tú empieces a sesgar la libertad y empieces a restringir los derechos de los ciudadanos, los derechos de la comunidad, bajo la excusa de una herramienta técnica que requiere de restricciones, que requiere de cero transparencia, que no quiere ceder el control a los ciudadanos. Entonces, una vez visto esto, nos queda, compañeras y compañeros, que reflexionar. ¿Cuál sería el papel de los informáticos sociales en nuestra Venezuela amada? Es un papel ético. No se trata de echar código por echar código, servir solamente como un instrumento técnico a la orden de empresas, corporaciones, entes. En Venezuela existe una nutrida legislación muy rica. No solo es texto jurídico que norma y regula, son ideales de una sociedad. En Venezuela también promovemos una sociedad libre. En Venezuela promovemos una sociedad para la libertad. Y las tecnologías deben ir cada vez más en ese sentido. Es por eso que impulsamos las tecnologías libres en Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 110. En él se reconoce como de interés público la ciencia y la tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de información con el objeto de lograr el desarrollo económico, social y político del país. Decreto 825, uno de los primeros decretos después de aprobar la Constitución. Esto fue en mayo del 2000. Declara el acceso y uso de Internet como política para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdan que les hablamos en una anterior clase acerca de las políticas públicas en tecnología que se impulsaron y se mantienen hoy. ¿Recuerdan el proyecto Infocentro? De aquí surgen esas políticas públicas. Este fue el decreto que generó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2000. Decreto 3390, diciembre del año 2004. Contexto. Estamos en Venezuela en ese momento superando, derrotando un sabotaje petrolero. Y ojo, cuando hablamos de sabotaje nos estamos hablando de unas medidas de terrorismo que fueron impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, sus lacayos nacionales y extranjeros, y que se basó en el uso y abuso del poder que tenían de las empresas de tecnología que dirigían los procesos informáticos de PDVSA. Hace 20 años nosotros estábamos librando en este país una guerra informática, una guerra de tecnologías. Y es allí donde no quedó dudas de que debíamos avanzar en un modelo de software libre, en un modelo de tecnologías de información libre. ¿Para qué?
para garantizar nuestra soberanía, para garantizar nuestra independencia tecnológica, para no estar subordinado a los intereses ni corporativos ni hegemónicos de ninguna nación del mundo. No podemos olvidar estas cosas. Entonces el decreto 3390, promulgado a finales del año 2024 por el comandante Chávez, dio el primer paso para la implementación del software libre o software no privativo. En aquel momento era incluso un poco ambiguo, no se tenía claridad completa, tampoco se había visto la maldad que había de parte de aquellos detractores del software libre. Y es que no es inocente, nunca lo fue. Nunca fue inocente ni neutral la posición de las empresas que promovían el software privativo. Esas grandes empresas que promovían el software privativo, que además ganaban miles de millones de dólares con contratos con el Estado venezolano, contratos que les daban mucha ventaja, mucho poder, mucho control, usaban esas tecnologías para espiarnos, para espiar al Estado venezolano y vulnerar sus actividades. Entonces, bueno, en el marco tecnológico venezolano, este decreto 3390 se transformó para el bien luego de la implementación de las tecnologías de software libre en la administración pública, en colegios, universidades y los hogares. Tenemos también la Ley Orgánica de Administración Pública. A partir de 2008 se incorpora un articulado muy importante donde se obliga al uso de las tecnologías informáticas, sistemas informáticos, para mejorar los procesos de organización y de servicio público. Sin embargo, aquí dejo adjunto, ustedes al colocar el mouse sobre este ítem podrán observar que van a ser dirigidos a una versión actualizada, la versión actual y vigente de la Ley Orgánica de Administración Pública, ya no del 2008, sino del 2015, con unos ajustes adicionales. Fíjense, en esta ley, artículo 11, la Ley Orgánica de Administración Pública, en su artículo 11, establece: los órganos y entes de la administración pública deberán utilizar las tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos o informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Cada órgano y ente de la administración pública deberá establecer y mantener una página en Internet que contendrá, entre otras, la información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimiento, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, ubicación de sus dependencias e información de contactos. En su artículo 152 establece que los organismos podrán incorporar nuevas tecnologías y los documentos digitales gozarán de la misma validez y eficiencia del documento original, es decir, el documento físico. Por cierto, en estos momentos, Sencamer, a través de su comité técnico, el CT50, se llama Comité Técnico de Normalización de las Tecnologías de Información, está trabajando en una norma de calidad sobre este proceso. Esperemos sea anunciado pronto, sea concluido ese trabajo pronto, para que todas y todos puedan gozar de esa herramienta al servicio de todos, para la conformación de expedientes electrónicos o digitales. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la resolución 006, esta es importantísima, del que entonces fuera el Ministerio del Poder Popular de Telecomunicaciones e Informáticas. ¿Ok? Y esta resolución es sobre los formatos de archivos editables y no editables. Esta fue lanzada en el año 2009. De especial importancia porque obliga al Estado al uso del formato de documento abierto, ODF. Estamos hablando del formato nativo, por ejemplo, de los documentos en LibreOffice.
Recuerden que LibreOffice es una aplicación, es un software, es una suite ofimática libre y la pueden conseguir para todos los sistemas operativos que ustedes se puedan imaginar: GNU Linux, Mac OS o Windows. Es decir, que el hecho de que usted use un determinado sistema operativo no impide que usted pueda hacer uso de software libre, y en este caso de LibreOffice. ¿Y qué importancia tiene LibreOffice? Bueno, en este decreto se obliga al Estado y a sus entes a que, si deben hacer uso de un formato digital de archivo para el intercambio con otras personas o para facilitar información al ciudadano, debe hacerlo en formatos digitales abiertos. Y esto obedece a la lógica de que, si bien los formatos no abiertos, es decir, un documento de texto como ODT, de texto como .doc o PDF, pudieran parecer comunes, resulta ser que usted viola la ley si usted usa un software privativo con una licencia pirata o sin licencia, sin permiso de uso, y entonces usted termina haciendo uso de estas herramientas por el hecho de que se las facilita el Estado. Entonces el Estado no va a promover la violación de la ley, y tampoco va a promover que usted se haga dependiente de aplicaciones no libres. El Estado, si promueve la libertad, genera entonces documentación digital en archivos libres para que usted no se vea obligado a comprar un software o alquilar un software o a pagarle a nadie por ese software, y para que además nadie le impida el acceso al código fuente del software que usted usa para revisar su documentación o construirla. De eso se trata. En el fondo no se trata de un tema técnico, sino de un tema ético. A ver, ¿qué más tenemos acá? La resolución 007 da también, donde se expresan las características técnicas que deben tener los portales de internet de la administración pública. Esto va de la mano con lo que se había mencionado, es decir, el uso de los sistemas informáticos, así como lo establece la ley de la administración pública. Tenemos también el decreto 025, importantísimo, sobre el uso de la metadistribución Canaima GNU Linux en la Administración Pública Nacional. Esto fue a partir del año 2011. Canaima GNU Linux era buena y mejoró muchísimo. Hoy está en su versión 7.3 y Wamari la recomiendo, muy estable, muy veloz, muy compatible con el hardware nuevo, con computadores nuevos, pero también con el hardware viejo o computadores que tienen muchos años sin actualizarse. Recordemos que en nuestra Venezuela somos víctimas de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus lacayos europeos o europillos, como les dicen, y nos vemos en dificultad para poder adquirir equipos nuevos. Sancionan a las empresas que hacen negocios con Venezuela, sabotean nuestra economía para que nos veamos imposibilitados de poder renovar nuestros componentes, y es por eso que en el país hoy en día existe una gran cantidad de computadores que no gozan de lo último en tecnología, y nosotros debemos garantizar que sigan funcionando. Entonces, en estos últimos años los sistemas operativos han evolucionado al uso de procesadores en 64 bits. Sin embargo, en Venezuela quedan muchísimos computadores en 32 bits que también son muy buenos. Es una arquitectura distinta, pero sigue siendo plenamente funcionales. Entonces, felicitaciones, y recomiendo felicitaciones al equipo de Canaima GNU Linux, que depende del Centro Nacional de Tecnología de Información, y felicitamos también a el equipo que garantiza la compatibilidad de Canaima con el hardware que ya tiene obsolescencia en nuestro país. Nosotros vamos a vencer estas agresiones contra nuestro país, y lo haremos con más ciencia, con más tecnologías libres, desarrollando nuestras capacidades. Vamos a demostrar que nadie nos va a arrodillar.
Muchachos, continuamos aquí. Decreto con rango y valor de fuerza de la ley sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado. Esto fue aprobado en junio del 2012. Esta es una ley mal llamada como la ley de interoperabilidad. Digo mal llamada porque muchos le suelen decir la ley de interoperabilidad. Y no es la ley de interoperabilidad, es la ley sobre el acceso a intercambio electrónico de datos, información y documentos. No es la ley de interoperabilidad. De hecho, quien desarrolla mucho más el aspecto de la interoperabilidad es la ley que está a continuación, que es la ley de infogobierno, que fue aprobada a finales del año 2013. Sin embargo, es una gran herramienta sobre la cual se sustenta mucho de la práctica de seguridad que tiene el Estado venezolano sobre los datos. La ley de infogobierno, como les decía, año 2013, en él se define la política nacional de las tecnologías de información y en general, pero en particular se definen las tecnologías de información libre. Se crea el órgano regulador de las TIC, de las TIL, como lo es la Comisión Nacional de Tecnología de Información o la CONATI. Se gira a través de esta ley una orientación muy decidida hacia el desarrollo y uso de las tecnologías de información libre como medio para alcanzar la independencia tecnológica. Sí. Entonces, podríamos decir que este sería el marco jurídico principal sobre las TI en Venezuela a la fecha de hoy. Pero no es solo esto. Es decir, si usted desea desarrollar tecnologías de información en este país, usted está sujeto a todas las leyes. Y toda ley que apunte hacia la puesta en funcionamiento de un servicio público es una ley que le compete a usted si va a desarrollar tecnología de información. Si usted va a hacer ejercicio de su rol profesional como gestor de base de datos, como programador en algún ente o en un ente privado o público, usted deberá acatar las leyes mientras esté en Venezuela. Entonces tenemos leyes tan hermosas como las leyes del poder popular, donde por ejemplo se nos invita a promover la participación protagónica de todas y todos, promover la organización del pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionales de las tecnologías de información nos compete, ¿sí?, observar los fenómenos sociales, estar atento a ellos y ver cómo los resolvemos. Finalmente, quiero compartir con ustedes unas palabras que escribí inspirado en nuestro rol, en nuestro quehacer desde una perspectiva ética. Vamos a ver aquí. Los informáticos tenemos un gran poder y debemos usarlo para el bien. La tecnología no debe verse como un fin para sí mismo, sino como un medio para mejorar la vida de las personas. El mejor software es aquel que nace de una mente que entiende que se puede resolver un problema social y luego expresa su propuesta política en un algoritmo que produce código que soluciona un problema colectivo. El código que construye un informático siempre reproducirá el sistema social que más pese en su conciencia de programador, a menos que sea un ser programado para el capital, un objeto, un instrumento. El llamado es a usar el poder sabiamente. Que la fuerza les acompañe. Software libre.